Llegué a Blackwood. Mi editor me había enviado a este remoto pueblo con la misión de investigar sus peculiares normas nocturnas. Mientras conducía por el sinuoso camino de entrada, no podía evitar sentir que algo en el aire era diferente. Finalmente, llegué a la posada local, La Rosa Negra, una construcción antigua con sus paredes de madera oscura y ventanas pequeñas. Al entrar, fui recibido por la dueña, la señora Henderson. Era una mujer mayor, de rostro severo pero amable, y sus ojos mostraban una preocupación que no intentaba ocultar. Bienvenido a Blackwood, señor Morales. Aquí tiene una lista de reglas que debe seguir estrictamente durante su estancia. Entregándome un papel amarillento con una letra antigua, tomé el papel con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Mientras lo desdoblaba, leí en voz alta: no salgas después del anochecer, no hables con los extraños, no respondas si alguien llama a tu puerta después de las 11 p.m. Miré a la señora Henderson, esperando ver una sonrisa que delatara una broma, pero su expresión seguía siendo solemne. ¿Esto es en serio?, pregunté. Muy en serio, señor Morales, respondió ella, sus ojos penetrantes. Estas reglas no están aquí para asustar a los forasteros, están para protegerlos. Asentí lentamente, guardando el papel en el bolsillo de mi chaqueta. Decidí no presionar más en ese momento, aunque mi curiosidad se había disparado. Subí a mi habitación y dejé mi equipaje en la cama. La habitación era pequeña pero acogedora, con muebles antiguos y ventanas que daban a la calle principal del pueblo. Más tarde, salí a explorar el pueblo durante el día. Blackwood tenía un aire de tranquilidad que contradecía la inquietud que había sentido al llegar. Los habitantes, aunque amables, parecían siempre al borde de una preocupación silenciosa. Me detuve en una tienda de comestibles y hablé con algunos locales, pero cada vez que mencionaba las normas nocturnas, sus rostros se oscurecían y rápidamente cambiaban de tema. Regresé a la posada al atardecer con la intención de tomar notas y planear mi artículo. Mientras el sol se ponía, noté cómo el pueblo entero parecía prepararse para la noche. Las puertas se cerraban con doble llave, las ventanas se aseguraban con tablones y una sensación de urgencia impregnaba el aire. Esa noche, después de cenar en el comedor vacío de la posada, volví a mi habitación. A las 11 en punto, un sonido hueco resonó en mi puerta. Me congelé. Recordé la tercera regla: no respondas si alguien llama a tu puerta después de las 11 p.m. Me acerqué a la puerta en silencio, tratando de escuchar algún indicio de quién o qué podría estar al otro lado, pero el único sonido era ese golpe constante, casi hipnótico. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el golpeteo cesó. Me quedé junto a la puerta, sudando y temblando, sin atreverme a abrirla. Algo, en la forma en que el pueblo entero se preparaba para la noche, me hacía sentir que esas reglas no eran simplemente supersticiones. Me alejé de la puerta y me tumbé en la cama, incapaz de sacudir la sensación de que algo o alguien estaba observándome. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los golpes. La oscuridad de la noche en Blackwood no era normal, era densa, y sentí que esa era solo la primera de muchas noches inquietantes en este extraño pueblo. El sol de la mañana no logró disipar la inquietud que sentía tras la experiencia de la noche anterior. Bajé al comedor para encontrarme con la señora Henderson, quien me saludó con un rostro más severo de lo habitual.
¿Durmió bien, señor Morales?, preguntó. También como se puede esperar en un lugar con reglas tan peculiares, respondí, tratando de sonar casual. Ella asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Recuerde seguir las reglas, están para su seguridad. Salí de la posada con la intención de descubrir más sobre estas normas nocturnas y el motivo detrás de ellas. El aire matutino estaba fresco y el pueblo, a la luz del día, parecía casi normal. Sin embargo, había una tensión subyacente en la atmósfera que no podía ignorar. Me dirigí al café del pueblo, un lugar pequeño y acogedor que parecía ser el centro de reuniones de los habitantes. Pedí un café y me senté en una esquina, observando a la gente que entraba y salía. La mayoría evitaba mi mirada, pero finalmente, un joven de aspecto rebelde se sentó en mi mesa sin invitación. «Hola, soy Ethan», dijo, extendiendo su mano. «Alex», respondí estrechando su mano. «Escuché que estás investigando sobre las normas del pueblo», continuó, bajando la voz. «Mi abuela dice que eres un tonto por intentarlo». «¿Por qué lo dice?», pregunté, intrigado por su franqueza. Ethan miró a su alrededor antes de hablar. «Mi padre desapareció hace 2 años, rompió una de las reglas y nunca volvió». Mi curiosidad se disparó. ¿Qué reglas rompió? Ethan suspiró. «Salió después del anochecer. Estaba convencido de que todo esto era una tontería y decidió comprobarlo por sí mismo. Nunca regresó». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de sus palabras colgando en el aire. Finalmente, rompí el silencio. «¿Tienes alguna idea de lo que le pasó?». Ethan asintió. «He estado investigando por mi cuenta. Hay algo en el bosque, al borde del pueblo. Algo que nadie quiere admitir que existe». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué encontraste?», pregunté. «Marcas en los árboles, huellas que no pertenecen a ningún animal que conozcamos. Y he oído cosas que no puedo explicar», dijo Ethan, su voz temblando ligeramente. Nos miramos por un momento, la comprensión tácita de que ambos estábamos dispuestos a descubrir la verdad. Decidimos ir al bosque esa tarde, antes de que anocheciera, para investigar. Al llegar al borde del bosque, la atmósfera cambió abruptamente. Los árboles parecían más altos y oscuros, y el silencio era casi opresivo. Caminamos en silencio, con los ojos y oídos alerta. No tardamos mucho en encontrar las marcas de las que Ethan hablaba, profundas incisiones en la corteza de los árboles, como si algo afilado y poderoso las hubiera hecho. Mientras avanzábamos, encontramos huellas en el suelo, grandes y extrañas, nada parecido a lo que yo hubiera visto antes. La sensación de ser observado se intensificó, y un sonido bajo y gutural resonó a la distancia. «Debemos irnos», dijo Ethan. «No es seguro estar aquí después del atardecer». Asentí, y comenzamos a retroceder hacia el pueblo. La sensación de ser seguidos se intensificaba en cada paso, y el sonido detrás de nosotros se hizo más fuerte, más cercano. Al llegar al borde del bosque, el sol comenzaba a ponerse y corrimos los últimos metros hasta la seguridad de las calles del pueblo. Esa noche, mientras me refugiaba en mi habitación, volví a escuchar un golpeteo en la puerta. Esta vez no estaba solo. Ethan estaba en la habitación contigua y ambos compartimos la misma ansiedad. Las reglas ya no parecían absurdas, eran una advertencia vital. El golpeteo continuó y el aire se volvió helado. Miré a la puerta, sabiendo que no debía abrirla. A través de la ventana,
vi una sombra pasar rápidamente, una forma oscura y esquiva. El pueblo de Blackwood guardaba secretos más oscuros de lo que había imaginado. Ahora estaba atrapado en medio de ellos, con el miedo constante de que si rompía las reglas, podría no vivir para contarlo. Esa mañana desperté con una sensación de urgencia. El golpeteo en la puerta y la sombra fugaz que había visto en la noche anterior me habían dejado con una inquietud que no podía ignorar. Bajé al comedor, encontrándome nuevamente con la señora Henderson, cuyos ojos seguían cada uno de mis movimientos. «Buenos días, señor Morales», dijo, pero su tono carecía de calidez. «Buenos días», respondí, intentando mantener la compostura. «¿Podría indicarme dónde está la biblioteca del pueblo?» La señora Henderson me miró fijamente por un momento antes de responder. «Está en la calle principal, cerca de la plaza, pero tenga cuidado con lo que busca. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Agradecí su consejo, aunque claramente no pensaba seguirlos. La biblioteca era un edificio pequeño pero imponente, con altas estanterías llenas de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Me acerqué al mostrador, donde un anciano bibliotecario me observaba con curiosidad. «Buenos días. Estoy buscando información sobre la historia de Blackwood, en particular sobre las normas nocturnas que sigue el pueblo», dije. «No muchos se interesan en eso, pero si realmente quiere saber, le sugiero que revise los archivos antiguos en el sótano. Ahí encontrará lo que busca». El sótano estaba oscuro y polvoriento, con filas de estantes llenos de documentos amarillentos y libros antiguos. Pasé horas buscando, hasta que finalmente encontré un diario que parecía prometedor. Estaba escrito por uno de los fundadores del pueblo, un tal Jonathan Aldrich. A medida que lo leía, una historia oscura y perturbadora comenzó a emerger. Blackwood había sido fundado por un grupo de colones que huían de algo inexplicable. La familia Aldrich, en particular, había tenido un conflicto con una familia poderosa que terminó en tragedia, desapariciones, muertes misteriosas y una serie de eventos inexplicables habían llevado a la instauración de las normas nocturnas, aparentemente como una forma de proteger a los habitantes del pueblo de una venganza ancestral. Sentí un escalofrío mientras leía las descripciones de las noches en Blackwood, cuando los habitantes escuchaban susurros en la oscuridad y veían sombras que no deberían estar allí. Las normas eran una respuesta desesperada a algo que no podían controlar ni entender. De repente, un ruido detrás de mí me hizo saltar. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie, solo las sombras bailando con la luz tenue del sótano. Decidí que ya era suficiente por un día y cerré el diario con manos temblorosas. Regresé a la posada con el diario bien guardado en mi mochila. Quería compartir mis descubrimientos con Ethan, pero no lo encontré en su habitación. La señora Henderson me informó que había salido temprano esa mañana y aún no había regresado. Pasé el resto del día revisando mis notas y planificando mi próximo movimiento. La verdad sobre Blackwood estaba comenzando a tomar forma, pero aún había muchas piezas del rompecabezas que faltaban. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era el golpeteo de la puerta nuevamente, pero esta vez más insistente, casi desesperado. Miré el reloj y eran las 11:15 p.m. El miedo se apoderó de mí. Sabía que no debía abrir la puerta, pero la curiosidad
era insoportable. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla. No vi nada al principio, solo oscuridad, pero entonces una sombra cruzó el umbral y se detuvo justo frente a la puerta. «¡Alex!», susurró una voz apenas audible. Era Ethan. Abrí la puerta con cautela. Ethan entró rápidamente, cerrándola detrás de él. Estaba pálido y temblando, con una expresión de puro terror en su rostro. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando mantener la calma. «Lo vi, Alex, lo vi en el bosque. Hay algo allá afuera, algo que no es humano», dijo, su voz quebrándose. Me sentí abrumado por una mezcla de miedo y urgencia. La situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que había anticipado. Las normas no eran simplemente supersticiones, eran advertencias basadas en una realidad oscura y aterradora. Pasamos el resto de la noche discutiendo nuestros próximos pasos. Decidimos que había que hablar con más habitantes del pueblo, especialmente aquellos que habían vivido allí toda su vida. Necesitábamos más información, más piezas del rompecabezas para entender completamente lo que estaba sucediendo en Blackwood. Mientras la noche avanzaba, no pude evitar sentir que estábamos siendo observados, que algo en la oscuridad estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Las normas nocturnas de Blackwood ya no eran simplemente una curiosidad para mí. Era una línea tenue entre la vida y la muerte, y cada vez era más claro que cualquier error podría ser fatal. La luz del amanecer, filtrándose por las cortinas, era un alivio, pero la sensación de inquietud persistía. Ethan y yo habíamos pasado la noche discutiendo estrategias, pero sabíamos que debíamos obtener más información para poder actuar con eficacia. Nos dirigimos a la casa de la anciana Carwin, una de las residentes más antiguas de Blackwood, y según Ethan, una de las pocas que habla abiertamente sobre las normas. La señora Carwin estaba en la periferia del pueblo, rodeada de árboles. Nos recibió con una mirada de desconfianza, pero al ver la determinación en nosotros, nos hizo pasar. «Supongo que quieren saber sobre las normas», dijo, con su voz ronca por la edad y los años de secretos guardados. Asentimos, y ella nos llevó a una pequeña sala llena de antigüedades y recuerdos. Se sentó en un sillón viejo y comenzó a hablar, su voz un susurro en el aire. «Blackwood no siempre fue así. Las normas fueron impuestas después de que los Aldrich y los Mason tuvieran un gran conflicto. Se dice que la última maldición lanzada por los Mason antes de ser expulsados condenó al pueblo a vivir bajo estas reglas para evitar la venganza de sus espíritus». Le conté sobre el diario de Jonathan Aldrich que había encontrado y cómo detallaba el conflicto y las desapariciones. La señora Carwitz asintió con gravedad. «Sí, esas desapariciones no eran al azar. Las almas de los Mason buscaban venganza y los Aldrich idearon normas para proteger al pueblo, pero la venganza de los Mason nunca se apaciguó completamente». Ethan y yo nos miramos, compartiendo la misma inquietud. Le pregunté a la señora Carwin si sabía algo más sobre las criaturas que Ethan había visto en el bosque. «Las sombras», dijo ella, casi en un susurro, «son manifestaciones de los espíritus de los Mason, atrapadas en este mundo y en el siguiente. No pueden descansar y buscan a aquellos que rompen las normas para llevarlos consigo». Nos agradeció por escuchar su historia y nos advirtió nuevamente que tuviéramos cuidado. Salimos de su casa con más preguntas que respuestas, pero al menos teníamos una mejor comprensión de la naturaleza del peligro.
decidimos investigar el bosque nuevamente, esta vez con más cautela y durante el día. Mientras nos adentrábamos en el bosque, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Los árboles parecían cerrar filas alrededor de nosotros y el silencio era ensordecedor. De repente, Ethan se detuvo y señaló algo en el suelo. Eran huellas, grandes y extrañas, similares a las que habíamos visto antes. Las seguimos, adentrándonos cada vez más en el bosque. Finalmente, llegamos a un claro donde encontramos un viejo mausoleo, cubierto de musgo y enredaderas. Nos acercamos con precaución y noté inscripciones en las piedras, nombres de los Mason. Parecía un monumento olvidado. Decidimos explorar el interior y la oscuridad dentro del mausoleo era casi palpable. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó el mausoleo, apagando nuestras linternas. Nos quedamos inmóviles escuchando. Un susurro se levantó en el aire y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. ¡Salgan de aquí!, gritó una voz gutural que parecía provenir de todas partes a la vez. Salimos corriendo del mausoleo, el miedo empujándonos hacia adelante. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en el pueblo, jadeando y sudando. Las evidencias que habíamos capturado eran escalofriantes, pero sabíamos que aún necesitábamos más información. Esa noche, de vuelta en la posada, revisamos las grabaciones. Eran sombras claramente visibles, moviéndose de manera antinatural. El susurro que habíamos escuchado también estaba en la cinta y al reproducirlo en bucle, intentamos descifrar las palabras. De repente, Ethan se dio cuenta de algo. Es un aviso, dice que dejemos de buscar y nos vayamos. Pero en lugar de disuadirnos, el aviso solo nos hizo más determinados. Sabíamos que estábamos cerca de la verdad y no íbamos a detenernos. Decidimos que debíamos hablar con alguien más, alguien que pudiera conocer los detalles más oscuros del conflicto entre los Aldrich y los Mason. Mientras nos preparábamos para la noche, el golpeteo en la puerta regresó, más fuerte y desesperado. Esta vez, sin embargo, no era solo un sonido. Podíamos ver sombras moviéndose por debajo de la puerta, como si algo tratara de entrar. Miré a Ethan y supe que él también lo sentía. La amenaza estaba escalando y nuestras vidas estaban en peligro, pero también sabíamos que no podíamos parar ahora. Blackwood tenía secretos que necesitaban ser revelados y estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Pasamos días inmersos en los archivos de la biblioteca de Blackwood, descubriendo detalles oscuros y olvidados sobre los conflictos entre la familia Aldrich y los Mason. Las páginas amarillentas y frágiles guardaban secretos de rencores y venganza, un eco del pasado que aún resonaba en el presente. Cada documento que encontrábamos apuntaba a una conclusión inquietante. Alguien en el pueblo, sin saberlo, estaba alimentando las sombras. La pieza final del rompecabezas llegó, en forma de un viejo diario, perteneciente a Jonathan Aldrich, el fundador del pueblo. En él, detallaba el conflicto que había llevado a la maldición de los Mason. Las últimas páginas del diario revelaban que uno de los Mason había sobrevivido, cambiando su nombre y ocultándose entre los Aldrich. Esa línea de sangre oculta había continuado, llevando consigo la venganza de los Mason, esperando el momento adecuado para despertar. Con el corazón acelerado, Ethan y yo nos miramos, sabiendo que debíamos confrontar a la persona en cuestión. No tardamos en identificar al descendiente, el anciano bibliotecario, un hombre amable y reservado que había vivido en Blackwood toda su vida.
Esa noche, convocamos a una reunión en la plaza del pueblo. Los habitantes, nerviosos y desconcertados, se congregaron bajo la luz tenue de las farolas. La tensión era palpable, el aire cargado de expectación. Tomé la palabra, con la voz firme pero cargada de emoción. Hemos descubierto algo que todos deben saber. Comencé, sosteniendo el diario de Jonathan Aldrich. Las desapariciones y los fenómenos extraños no son simples coincidencias. Están ligadas a una maldición antigua, una venganza que se ha mantenido viva a través de los siglos. La multitud murmuró, intercambiando miradas preocupadas. El bibliotecario, que estaba de pie al borde del grupo, frunció el ceño, sin comprender aún lo que estaba a punto de revelarse. El descendiente de los Mason está entre nosotros, continué, mi mirada fija en el anciano bibliotecario. Y su presencia es lo único que activa las sombras. Usted, sin saberlo, ha sido el catalizador de todo esto. Los ojos del bibliotecario se abrieron de par en par, su rostro palideciendo. ¿Qué estás diciendo, Alex? Esto es una locura. Ethan intervino, su voz cargada de gravedad. Tenemos pruebas. Su linaje ha mantenido viva la maldición y usted, sin saberlo, ha sido la causa de las desapariciones. El silencio que siguió fue sepulcral. La multitud observaba con una mezcla de horror y compasión mientras el bibliotecario se tambaleaba, tratando de asimilar la revelación. Finalmente, la señora Henderson, la dueña de la posada, rompió el silencio. Señor Thompson, nadie le culpa por esto, pero necesitamos encontrar una solución, y rápido. Las sombras están volviéndose más fuertes. El bibliotecario asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrima. No sabía, nunca quise hacerle daño a nadie. Si mi presencia es la causa, entonces me iré, abandonaré Blackwood para romper el ciclo de venganza. La decisión del bibliotecario fue recibida con un murmullo de aprobación y alivio. Sin embargo, la atmósfera seguía cargada de tristeza. Esa noche, el pueblo entero se reunió para despedir al bibliotecario. Las sombras parecían agitarse a la distancia, como si comprendieran que su tiempo estaba llegando a su fin. A la mañana siguiente, el bibliotecario partió, dejando atrás todo lo que conocía. El pueblo observó en silencio mientras se alejaba por el sinuoso camino que conducía a las afueras de Blackwood. Durante los días siguientes, la atmósfera del pueblo cambió. Las sombras que habían plagado las noches comenzaron a desvanecerse, y el miedo constante que había envuelto a Blackwood se disipó lentamente. Sin embargo, las cicatrices de los eventos recientes permanecieron. La gente hablaba en susurros, recordando las noches oscuras y los golpes en las puertas después de las 11. Aunque el peligro había pasado, el recuerdo de la amenaza seguía vivo en la memoria colectiva del pueblo. Ethan y yo, aunque satisfechos de haber resuelto el misterio, sabíamos que Blackwood nunca sería el mismo. El precio de la verdad había sido alto y las cicatrices, aunque invisibles, permanecerían en el corazón del pueblo.